Te recomiendo que lo leas. Hay personas que le tienen miedo. Apocalipsis, dicen, uy. Pero ¿sabes? ¿Tú quieres leer una carta escrita por nuestro Señor Jesucristo? Bueno, más bien dictada por Jesús, ¿o no? ¿Te gustaría leerla? Apocalipsis, léelo. ¿Tú sabes que Apocalipsis la dictó nuestro Señor Jesucristo al apóstol Juan? ¡Wow! O sea, hay unas partes en donde se muestra que nuestro Señor Jesucristo se lo habló directamente, y es maravilloso Apocalipsis. Vamos a ver, por favor, Apocalipsis capítulo 2. En las versiones, sobre todo en la versión bíblica de la Reina Valera, en el subtítulo, ahí en el capítulo 2, dice, mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a, ¿dónde? Éfeso. Éfeso era una de las principales iglesias en el primer siglo. Éfeso, amados hermanos, la iglesia de Éfeso era una iglesia en la que era una iglesia, numérica, era una iglesia en donde había más gentiles, pero también había judíos. Quiero mencionar que los gentiles somos todos aquellos que no somos judíos de nacionalidad, sino todos aquellos fuera de los judíos, fuera de los israelitas, ¿sí? Todos aquellos, los mexicanos, los americanos, europeos, árabes, se nos llama en la Biblia gentiles. ¿Sí queda claro? Ahora bien, Éfeso estaba considerada como una de las principales iglesias en el primer siglo. Ahora, esto es interesante porque estaba constituida tanto por gentiles como por judíos, pero había más gentiles en esta iglesia. Fíjate lo que dice, y este es un mensaje de advertencia y de exhortación por nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Checa lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Cuando en Apocalipsis, aquí, en este contexto particular, dice ángel, le está hablando al mensajero. El mensajero es malak en el griego, que significa, algunos mencionan, y yo estoy de acuerdo con ellos, que es el pastor o el líder de la congregación, o los encargados de la iglesia en ese momento. Cuando la Biblia dice aquí, escribe al ángel, o sea, al encargado de la feligresía en Éfeso. En este caso sería al pastor. ¿Sí me explico? ¿De la iglesia en dónde? En Éfeso. ¡Ah! Imagínate eso. El Señor Jesús mandó una carta a la iglesia de La Roca, en Jalapa. Uy, ¿qué me va a decir, no? Pues así está, aquí está, pero en Éfeso. Checa lo que dice. ¿Cómo? Oye, ¿qué nos diría Jesús? Sería algo, yo creo que sería algo fuerte y grotesco, y que más de uno dijera, ay no, yo ya no vuelvo a esa iglesia, me trataron muy mal. Checa lo que dice la Biblia en el mensaje que describe a la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, o sea Jesús, yo conozco tus ¿qué? Tus obras. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Y qué? Y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has ¿qué? Trabajado arduamente por amor de tu nombre, y no has ¿qué? ¡Guau! Es una iglesia espectacular. ¿A poco no? Fíjate cómo Jesús la está describiendo. No has desmayado, has cuestionado a los que se dicen ser apóstoles y les has puesto el dedo en la llaga y has dicho, tú no eres un apóstol, lárgate de aquí, fuera. Es más, dice Jesús que conoce las obras del pueblo de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, y dice, son muy buenos, tienen un vasto conocimiento, conocen la verdad, la defienden con su vida, han soportado la verdad a causa de mi santo nombre. Gloria a Dios por ello, ¿a poco no? ¡Qué bueno! Son un ejemplo. Pero dice Jesús, pero tengo algo en contra de ustedes. ¡Wow! ¿Qué es? Fíjate lo que dice en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué dice? ¡Wow! Tu primer amor. La pasión ardua que ustedes tenían, la han abandonado. Tu primer amor lo han dejado. El primer amor lo han dejado. ¿Qué les pasa?
Fíjate, algo bien interesante es esto. Vamos a orar para que Dios nos dé amor. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús aquí? Tengo contra ti algo, que has dejado, ¿qué? ¿Quién lo dejó? ¿Quién lo dejó? La iglesia. La iglesia. La culpa no es de Dios. La culpa no es de Jesús. El amor lo tenemos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nosotros lo hemos abandonado, hemos permitido y hemos dado pie a que nuestra condición perversa y pecaminosa se interponga ante el amor de Cristo. Nosotros lo hemos dejado. Hay que orar para que Dios nos dé amor, pero tenemos que actuar y ser intencionales. ¿Qué significa esto? El primer amor. Miren, ¿tú has escuchado esta frase? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas el primer amor? ¿Mande? Primer novio, primer novia, y andas, vamos a trasladarlo a nuestra, ¿cómo se llama? Pues a nuestra forma de pensamiento. Cuando andas de voladillo o voladilla, como dicen por ahí, sí se comprende esa expresión. No quiero que sea una expresión mala o una mala palabra. Me van a decir, mire, el pastor es maldiciente. No, que andas de, ¿se entiende la palabra chiflado? ¿No? Bueno, emocionado. Andas emocionado, emocionada con tu primera novia. ¿Te ha pasado? O tu primer novio. Y andas ahí y todo, y vas a salir con él o con ella, y te bañas, y te perfumas, bueno, algunos, ojalá que así fuera todos, ¿no? Y te arreglas, y andas y todo, y andas emocionado. ¿A poco no? ¿Sí o no? Como niño con qué. Yo sabía que iban a conocer esa expresión. Andas como niño con juguete nuevo, como recién llegada a los Reyes o la Navidad. ¿A poco no? Y andas y te sientes... Bueno, esto tiene una connotación muy sencilla, el primer amor. Esto es pecado, hermanos. Jesús está estableciendo que es un pecado el abandonar de nuestra parte como iglesia el amor que nosotros tenemos hacia Él. Esto es impresionante. Éfeso era una iglesia estructurada, era una iglesia hermosa, era una iglesia doctrinalmente fascinante, era una iglesia que era capaz de dar su vida por defender la verdad. Pero Jesús les dice, yo tengo en contra de ti algo. Que Jesús te diga a ti, hoy, yo tengo en contra de ti algo. ¿Cómo te lo diría? Como las películas esas que ponen de Semana Santa, en donde ponen a un Jesús así hablando lento, y todo amoroso y caminando despacio y con rizos definidos, tipo como si tuviera una base, o no sé cómo le llaman las mujeres. ¿Cómo que qué? Ese no es mi Jesús. ¿Un Jesús afeminado? ¡Claro que no! Mi Jesús es el Rey, el Todopoderoso, el que dice y los cerros brincan como borregos en la manada. Así lo dice la palabra. El que canta y habla y todo retumba. Él es el Señor. El que dice, la muerte no tiene autoridad sobre mí, la destroza. Ese es mi Rey. Él es mi Señor Jesús. El que cuando vio a las personas que vendían en el templo, hizo un atado de cuerdas, ¿te acuerdas? Y los sacó a golpes. Dijo, lárguense de aquí. El que cuando eligió a los 12 y los siguieron, y él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre vivirá. Y la gente se asustó por esas palabras y le dice, ¿y ustedes qué? ¿También se van? Algunas personas dicen, Jesús dijo, ¿y ustedes qué? ¿También se van? Claro que mi Jesús no dijo eso. Él voltea y ve a sus discípulos, ¿y qué? ¿Ustedes también? ¡Váyanse! Y sus discípulos dicen, me encanta esa frase de mi amado Pedro, hermano mío. ¿A quién vamos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Mi Señor Jesús es ese hombre, ese Dios que llegó, el Dios poderoso, el verdadero y el eterno, que cuando lo capturaron, dijo, yo soy, y todos los soldados cayeron, porque él solamente expresó su poderío al decir, yo soy. ¡Wow! Y se levantan. Y me encanta Pedro, en su locura, saca una espadita y ni sabía manejarla. Va y le avienta y le corta la oreja a uno de los soldados. Y Jesús se inclina, toma su oreja y se la pone. ¿Te acuerdas de ese relato? Viene en el Evangelio de Lucas.
Y mi Señor dice, ¡hey! Calmados. ¿Que ustedes creen que mi Padre no tiene la posibilidad de mandar legiones de ángeles? Yo para esto he nacido. ¡Wow! Ese es mi Jesús. Y el que le dice a la iglesia, tengo un pecado que reclamarte. Éfeso. Eres muy buena en tu estructura religiosa. Eres muy buena en tu doctrina. Eres fascinante. Eres capaz de dar tu vida por mí. Pero tengo un pecado que decirte. Has dejado tu primer amor. Uf. ¿Te acuerdas? Me puedo imaginar estos versículos donde nuestro Señor confronta a la iglesia, la exhorta a la iglesia y les dice, ¿qué les pasa? Esto también es para ti, para mí. ¿Qué te pasa? Ya basta de permanecer enrolado en tus emociones. El amor que nosotros tenemos a Dios es un amor, es un don, es un regalo de parte del Espíritu Santo que viene a nosotros cuando nacemos de nuevo. Oh, cómo me da tristeza ver a hermanos que dicen, no, me da pereza leer mi Biblia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? A veces estás leyendo tu Biblia y las lágrimas ruedan porque dices, wow, esto es fascinante. Y si no tienes deseo de leer tu Biblia, porque según tú no tienes tiempo, hermano, voy a usar las palabras de Jesús, tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Cómo me entristece cómo la iglesia hoy en día para estudiar teología? Ahí andas rogándole a todos. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Es que es muy temprano. ¿Qué pasa? Si mi Señor estuviera aquí y se tarda 20 horas hablando, yo encantado estoy aquí escuchándolo. Y le digo, ¿qué más deseas? El Señor está aquí, amados hermanos. El Espíritu de Dios está en medio de la alabanza de su pueblo. Y aquí hay más de un solo creyente. Y ¿sabes qué significa eso? Cada uno de los creyentes somos el templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Según Pablo lo menciona. ¿Sabes? Eso significa que el Espíritu Santo está ¿en dónde? En nosotros. Oye, no sé si eso te resulta fascinante. Hermano, hermana, el Espíritu de Dios, Dios mismo está dentro de ti. ¡Wow! ¡Wow! Analiza, reflexiona en esto que estoy diciendo. ¡Wow! O sea, ¿y sabes por qué dice la Biblia que habita en medio de la alabanza de su pueblo? Porque aquí hay más de un o de dos templos del Espíritu de Dios. Y aquí está morando entre su pueblo. ¡Wow! ¡Qué fascinante es esto! Tengo una cosa contra ti, Éfeso, que has dejado tu primer amor. ¡Cómo me da tristeza! Está rogando a la gente que venga a orar al templo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Las reuniones de oración son las más vacías de la iglesia. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Cómo? ¿Cómo? Es que esto, es que el otro, pretextos muchísimos, hermanos. Demasiados. Que si el perro me orinó, que si me hice esto, que si es el día que celebramos al ratón, que si le hacemos fiesta no sé qué. Pretextos hay muchísimos, los que me quieras decir. Me gustaba algo que decía un puritano en la antigüedad acerca de las reuniones de oración en la iglesia. Oh, cómo temblaría la tierra si todos los pueblos locales, hablando de iglesias locales, estarían en sus reuniones de oración clamando al Rey de Reyes. ¡Wow! Decía una de las reinas en la antigüedad, yo tengo miedo cuando este hombre, hablando de un reformador, ora. Yo no le tengo miedo a ningún ejército, decía la reina, palabras más, palabras menos.
pero cuando este hombre ora, ay, tengo pavor. ¿Por qué, señora? ¿Por qué? Porque cuando este hombre ora, Dios lo escucha. ¡Wow! Oh, amados hermanos, ¿cómo puede ser posible que nosotros estamos batallando muchísimo con cosas tan sencillas? El primer amor no depende de que Dios lo ponga más en ti. Ya lo tienes. Ejercítalo. Avívalo. Pablo se lo dijo a Timoteo. Aviva el don que está en ti, que te fue impuesto por la imposición de las manos. Avívalo. Te corresponde a ti. Mira, ¿has hecho alguna vez ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio? Dime uno. ¿Cuál? Natación. Ok. ¿Tú has ido a una alberca? Vamos a poner la natación. ¿Te has metido a la alberca? ¿Mande? ¿A poco no? Estar a gusto, cuando hace calorcito, rico, ¿sí o no? Todos tenemos la capacidad, al menos, de estar medio flotandito ahí. ¿A poco no? O sea, algunos los que no saben nadar, pero ¿sí o no? Defendernos en la alberca, algunos sabemos, o más, ¿no? Hay otros que saben nadar. Ojo, fíjate lo que estoy mencionando. Todos tenemos la capacidad para introducirnos en la alberca. ¿Sí o no? Todos. Todos. Gracias a Dios. Pero pocos tienen la capacidad de nadar. ¿Sí o no? ¿Por qué tienen la capacidad para nadar? ¿Nacieron con esa capacidad? ¿Sé qué? Se aprende. La ejercitaron. La buscaron. Eso es el primer amor, hermano. ¿Qué significa esto? Ya lo tienes. Hey, ejercítalo. Avívalo. Avívalo. Así de fácil. Tengo una cosa contra ti, Éfeso, dice Jesús, que has abandonado tu primer amor. Y hay un chance, como decía el pastor Miguel Núñez, hablando también de estos temas. Hay un chance. ¿Cuál es? ¿Qué? Arrepiéntete. Es un pecado. Si Dios dice que te arrepientas, es porque es un pecado. Es un pecado. ¿Has dejado tu primer amor? Arrepiéntete. Empieza. Actívate. Es que se van a burlar de mí. Basta. Deja de parecerte más al mundo y empieza a parecerte más a Cristo. Ya basta. Ya basta. Si llegas tarde a tu trabajo, ¿qué haces? ¿Te excusas? ¿A poco no? ¿Sí o no? ¿Sabes qué hacen en China? En la cultura japonesa, perdón. Cuando llegan tarde, no se excusan. Nada, no dicen nada. Simplemente les descuentan parte de su pago y no dicen absolutamente nada. Y si les quieres dar una explicación, dicen, no me importa tu explicación, llegaste tarde. Es que hay un justificante, no me interesa, llegaste tarde. Y ahí te tachan como incumplido directamente, y es una cultura moral. ¿Cómo es posible que los hijos de Dios no tengamos esa cultura, esa costumbre, porque somos hijos de Dios? Con las cosas divinas, hermanos. Es sencillo. ¿Quieres estar avivado? Esfuérzate. Número 1, ora. Número 1, arrepiéntete. Número 2, ora. Y número 3, haz. ¿Sí queda claro? Quiero ver esto porque esto es Éfeso. Esto es Éfeso. Muchas iglesias reformadas, dices, gloria a Dios, tenemos la verdad. Y qué bueno. Gloria al Señor por la sana doctrina. Pero hermanos, la sana doctrina no vale absolutamente de nada si hemos perdido nuestro primer, ¿qué? Amor. Esforcémonos. Regresemos a Apocalipsis y quiero terminar con esto. Ahí donde nos encontramos. Dice lo siguiente, versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y qué, arrepiéntete y haz las primeras ¿qué? Obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere,
le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Wow. Quiero continuar con esto, mis hermanos, y esto es maravilloso. Porque Éfeso era una iglesia que defendía la verdad, que estaba y que vivía para la verdad. Pero Éfeso tenía una situación y que lo tuvo a lo largo de los siglos. ¿Cuál fue? Abandonó su primer amor, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Era una iglesia doctrinalmente sana. Era una iglesia que se parece mucho al entorno reformado. Era una iglesia buena. Era una iglesia que hoy se le conoce como de sana doctrina. No sé si me explico. Y esta era la iglesia de Éfeso. Pero habían dejado su primer amor. Esto es una advertencia para nosotros hoy en día también, amados hermanos. No abandonemos nuestro primer amor. Y esto te toca hacerlo a ti. ¿Sí me explico? Te toca hacerlo a ti. Ay, es que el pastor. Ay, es que. Hermanos, te toca hacerlo a ti. Utilizo las palabras de mi Señor y amado Jesús. Arrepintámonos como iglesia, porque yo levanto la mano primero en esto. Yo también he sido propenso a dejar mi primer amor. Yo también. Hace días me acordaba cómo mi esposa, y lo recordábamos y platico mi testimonio, parte de mi testimonio, cuando me enseñaron el evangelio. Yo era cristiano. Bueno, yo asistí a una iglesia cristiana, pero yo no conocía el evangelio. Y fue en un retiro en el Instituto Bíblico donde un hermano, Jacobo, mi líder, fue por años mi líder, y él me enseñó, Dios lo usó para mostrarme el evangelio. Un joven, yo tenía en esa época 30 años, ya tiene tiempo, ya no estoy tan... Bueno, aunque todavía parezco como de 29, 31 años, ¿verdad? Todavía, pero yo estoy hablando ya ahorita, en esos años tenía 30, y Jacobo tendría como unos 18 años, más o menos. Más, 24, 22, pues era menor que yo. Y yo estaba leyendo y se acerca en la noche y me dice, hermano, ¿tú crees que la salvación se puede perder? Y volteé y le dije, claro que sí. ¿De veras? Sí. Yo le dije, sí, claro, a ver, muéstrame tus argumentos. Y empiezo con mi Biblia, ¿no? A decirle, ¿no? Y todo esto. Y se me queda viendo y me dice, lee tal pasaje y tal pasaje. Lo leí, mañana nos vemos. Lo leí y le digo, ¿qué es esto? Y era Efesios capítulo 1. Me encantó. Y lo leo y digo, hey, ¿qué es esto? Le dije al siguiente día y se ríe. En la noche nos vemos en la mesa con un cafecito y vamos a platicar. Y él me mostró que Cristo había muerto por mis pecados, que él había estado en la tumba y que había resucitado y que había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo, que había sido escogido en la unión mística con Cristo desde la eternidad para ser hecho, para ser de Él, para la santidad, para crecer en Él. Y yo dije, ¡wow! Lágrimas brotaron de mi corazón desde lo más íntimo y dije, ¿qué es esto, hermano? Porque nadie me lo había dicho. Y me dice, hermano, se llama evangelio. Dije, ¡wow! ¡Wow! Dios me dijo, Dios se hizo carne. Por eso me fascina la encarnación. Éfeso sabía esto. Y me encantó lo que me dijo y fueron sus palabras así. Hermano, Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. Y él me decía y me lo recalcaba. Dios se hizo carne, ¿entiendes eso? Y te lo digo a ti, ¿entiendes eso? Dios se hizo carne. El creador, el todopoderoso, el majestuoso, el eterno, el que es y el que será, el que vendrá con gran poder y gloria. Él se hizo carne, el que los cielos no lo pueden contener, el que creó todo el universo por el poder de su palabra. Él se hizo carne. En el vientre de una jovencita llamada María, me dijo, y pisó el polvo que tú y yo estamos pisando, el que Él creó, y tomó la cruz y murió. Tú estabas en su mente desde la eternidad, me dijo, y yo dije, wow, y yo llorando,
Yo llorando cuando me estaba expresando eso y le decía, wow, pero ¿por qué no me lo predicaron? ¿Por qué no me lo decían? Hermano, no lo sé, pero hoy lo estás sabiendo porque Dios te ha escogido para Él, para su gloria. De ahí mi vida cambió. La Biblia se convirtió en mi libro favorito. Lo leía constantemente, me lo quería beber. Leía y leía y cada vez veía cada vez más la elección. Veía la predestinación. Veía que solamente por gracia soy salvo por medio de la fe. Y Efesios me lo comí. He leído Efesios y lo he estudiado como unas 15 veces, hermano. Es mi libro favorito, aparte del Evangelio de Juan. Es la carta favorita dentro de las Escrituras. Es una literatura fascinante, porque entendí que Dios se hizo carne por mí y por ti, si has creído en Él y te has arrepentido de tus pecados. Eso es fascinante, fascinante, pero corremos un riesgo gravísimo tú y yo. ¿Sabes cuál? El así como los efesios, perder nuestro ¿qué? Primer ¿qué? Amor. Cuidado, por favor. Yo lo recordaba terminando el estudio, terminando mi sermón, recordaba esta anécdota cuando Dios me dio vida. Fue ahí, fue ahí, en una cabaña vieja, en una mesa, tomando un café. Fue ahí, no fue en una iglesia, fue un amigo, hermano amado mío, compartiéndome el Evangelio. Hermano, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Efesios, ¿sabes de qué habla? Y quiero entrar en el esquema general de Efesios. Efesios tiene una estructura muy sencilla. Son dos temas centrales. Son dos temas divididos. El primero es su estructura teológica y el segundo es la estructura vivencial o práctica de la enseñanza teológica de parte de Pablo. Y es maravilloso. ¿Por qué? Porque el Evangelio lo muestra Pablo. Efesios es una carta fascinante y es una carta que se encontraba dentro de los libros consentidos de Juan Calvino, el gran reformador. Juan Calvino Efesios era su libro favorito de las Escrituras, lo dice sus biografías, ¿no? Juan Calvino amaba a Efesios. ¿Por qué? Porque Efesios nos habla de temas tan hermosos y trascendentales para nosotros en la humanidad, porque nos apunta hacia lo eterno y nos muestra un tema central, y es las riquezas de la gracia en Cristo para su cuerpo. Esa es. El tema central de Efesios es las riquezas de la gracia en Cristo para su cuerpo. Las riquezas, otra vez, de la gracia, ¿en quién? En Cristo para su cuerpo. La estructura teológica de Efesios es esta. Cada una la vamos a estar viendo de manera general, ¿sí? Por ejemplo, una relación en la eternidad para la eternidad, del capítulo 1, del 1 al 14. Al otro, en Cristo tenemos todo el conocimiento de Dios. Fuera de Cristo no tenemos absolutamente nada. La salvación es solo por la gracia, por medio de la fe. Explicaremos cada una de estas cosas. Somos el pueblo de Dios en Cristo. Fuera de Él no somos pueblo. La revelación de Dios entre los gentiles. Y luego viene la estructura práctica o vivencial que muestra la carta. Se divide en dos secciones. La unidad de la iglesia en Cristo. ¿No sabes cómo Éfeso, en la carta de Pablo a los Efesios, habla muchísimo de la unidad? De la unidad. Tenemos una mala interpretación de la unidad. Y aquí lo menciona en Efesios. Otra cosa, practicando o viviendo el Evangelio. Otra cosa, parecernos a Dios. Es un mandato para los cristianos. No es opcional. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías que para nosotros los cristianos parecernos a Dios no es opcional? ¿Es un mandato? O sea, sin santidad, dice la Biblia que nadie verá a Dios. ¿Dice algunos? Nadie.
Nadie. Nosotros crecemos en santificación y vamos a ver este tema y lo vamos a ir creciendo y vamos creciendo y vamos creciendo. La santificación, ¿qué significa? Nos estamos pareciendo cada vez más a Dios conforme vamos avanzando en nuestra vida como cristianos. Eso no es opcional, eso es una obligación como creyentes. Un creyente tiene que aprender a crecer. ¿Qué significa ser santo? No estoy hablando de los ídolos, no estoy hablando, una persona, a lo mejor el concepto que tenemos de una persona santa es ¿qué? Una persona perfecta, una persona que no conoce pecado, una persona que es así, tiene una aureola, ¿no? Es un ángel, es un pan de Dios. ¿Has escuchado esas frases? Es un pan de Dios, es como el maná caído del cielo. Le digo, sí, nomás le falta ser cristiano, nomás, le falta la redención. Ahora, ¿qué pasa? Eso no es ser santo. Ser santo es apartado para Dios. Me gustaba, y cito un concepto de Sugel Michelin, no sé si sea de él, pero del pastor, Sugel Michelin, menciona lo siguiente. Ser santo significa esto de manera práctica: vivir tu vida sabiendo que Dios te está viendo. Eso es ser santo, eso es vivir en santidad. Vivir sabiendo, consciente de que Dios te está viendo todo el tiempo. Y es una realidad. Ser santo es vivir apartado para Dios. No aislado como un monje, no. Vivir en tu vida cotidiana apartado para ¿quién? Dios. Eso significa santo. Lo veremos más adelante. En el tema de Efesios, deberes familiares. Efesios, vamos a hablar del matrimonio. No sé cómo les gusta el tema del matrimonio. Gusta. Vamos a hablar del matrimonio. Vamos a hablar de la relación entre los padres y los hijos. Vamos a hablar acerca de nuestras relaciones laborales y trabajo. Vamos a hablar de todos estos temas porque el creyente estamos obligados a reflejar a Cristo en cada área de nuestras vidas, no importa cuál sea. Ahora, vamos a ver también nuestra verdadera batalla espiritual y lo que significa la armadura de Dios en nuestras vidas. ¿Has escuchado este concepto? Pongámonos toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra ¿qué? Carne ni sangre, y es una realidad. Vamos a ver cuál es en realidad nuestra batalla espiritual. ¿Sí me explico? Algunos se la pasan macheteando diablos o buscando o cazando demonios, cuando la verdadera batalla espiritual tiene que ver, pero no es la centralidad de la verdadera batalla. Ahora bien, amados hermanos, el tema central de esto es las riquezas de su gracia en Cristo para su cuerpo. Yo te quiero invitar, a manera de reflexión, a que nos ayudemos los unos a los otros y que el Señor, que le pidamos que avive, que nos ayude a avivar nuestros corazones y que nuestro primer amor se vea latente en nuestras vidas de ahora en adelante. Voy a entrar en mi conclusión con esto. Hermanos, Éfeso, la iglesia en Éfeso, era una iglesia fuerte, era una iglesia sana, era una iglesia estructurada, era una iglesia que amaba al Señor. ¿Tú amas a Cristo? Yo sé que sí, yo sé que sí. ¿Lo amas de verdad? Sí. Hermanos, arrepintámonos porque hemos perdido nuestro primer amor. Deja de ser tan arrogante y soberbio. Tira tu arrogancia ante la cruz del Calvario en esta tarde. Te lo suplico con toda mi alma. Tira la arrogancia en la cruz del Calvario, y es metafórico lo que estoy diciendo. Y di, oh Señor, me arrepiento porque he abandonado mi primer amor. Él tiene algo en contra de la iglesia en Éfeso, también lo tiene en contra de nosotros hoy en día. No nos hagamos de oídos sordos, no nos hagamos de oídos sordos. El Señor habla a su pueblo y está hablando a su iglesia local el día de hoy. Hermanos, oremos, arrepintámonos, oremos para que el Señor nos ayude a avivar nuestras almas y que volvamos a nuestro primer amor. Te digo algo, a mí me da mucha tristeza, y esto es una exhortación para la iglesia, me da tristeza ver cómo hermanos fallan en la oración,
fallan en la lectura y el estudio de las Escrituras. Me da tristeza ver cómo fallan en la asistencia a las reuniones de estudio de la iglesia. Hermanos, ¿cómo es posible que haya otras cosas más grandes que escuchar su santa palabra? ¿Cómo es posible? No, porque en la eternidad y en la gloria hemos de escuchar una sola voz por la eternidad. Una sola. Dejarás de escuchar la mía por fin, o la de los hermanos que nos paramos aquí, y escucharemos todos una sola voz, 24/7. ¿Y sabes cuál es? La de nuestro Rey amado y Señor. Pero ¿cómo es posible que digas que amas al Señor si batallas en escuchar su voz ahorita? No te hagas de oídos sordos y arrepiéntete. Ya basta. Abandona tu pecado. Tíralo en el Calvario, porque Él ya pagó por él. Amén. Si no tienes ganas de orar, ora más. Si no tienes ganas de leer, lee más. Si no tienes ganas de ayunar, ayuna más. Si no tienes ganas de asistir a la congregación, refúgiate en tu iglesia local más. Si no tienes ganas de seguir a Cristo, ¿sabes qué? Y eres verdadero cristiano y has perdido esas fuerzas, toma tu cruz y síguelo. Y punto. Vamos a orar, por favor. Amado Señor, gracias. Gracias porque esta exhortación en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso es para todos los que estamos aquí presentes, Señor. Empezando por mí. Oh, amado Señor, perdónanos. Yo como pastor te pido me perdones. Señor Espíritu Santo, amado nuestro, trae convicción de pecado a cada uno de los que estamos aquí presentes. Oh, amado Señor nuestro, Espíritu Santo, que las lágrimas sean derramadas y que broten de un corazón afligido en este momento por el pecado de no amarte como tú mereces ser amado, Señor. Oh, amado Señor Jesucristo, perdóname. Perdónanos como iglesia. Queremos escuchar tu voz, anhelamos y deseamos tu voz. Queremos anhelarte, desearte cada vez más. Perdónanos porque nos hemos entrometido en cosas tan vanas y las hemos hecho, mi Dios, más grandes que tú. Oh Señor, perdónanos. Amado Señor nuestro, perdónanos. Tú mereces todo lo que somos, mereces toda nuestra vida, mereces todo nuestro corazón. Perdona nuestros ídolos, perdona nuestras divinidades ajenas a ti. Nos arrepentimos. Perdónanos, Señor. Hermano, hermana, dedica un momento y dile: Señor, perdóname. Abre tu corazón al Señor, dile: perdóname. Me arrepiento porque he dejado mi primer amor. Oh Señor, perdónanos. Que la belleza del Evangelio sea contundente en el corazón de cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Oh amado Señor, quebranta el corazón de cada uno de tus hijos, y los que no, da vida y quebrántanos, amado Señor. Lo necesitamos. Necesitamos sentir dolor por nuestro pecado. Necesitamos convicción de pecado. Necesitamos, mi Señor, desearte más. Hemos entendido que tú has dado tu vida por nosotros. Vida que no teníamos. Perdónanos, Señor. Gracias. Amado Señor, gracias. Señor, si hay cosas estorbando nuestras vidas,
quítalas de nuestro corazón. Como lo dijo tu siervo Martín Lutero: Señor, sé que en mi corazón hay cosas despiadadas, hay cosas que he puesto por sobre de ti. Quítamelas, quítamelas, para crecer más para ti en santidad, Señor. Nos unimos en oración porque queremos entonar santo, santo, santo siempre en nuestras vidas. Gracias, amado Señor. Gracias, gracias por la exhortación a nuestra hermana iglesia de Éfeso, porque también es para nosotros. Gracias. En tu nombre, Cristo. Amén. Hermanos, anhelemos al Señor. De verdad, son mis últimas palabras. Tal vez no nos veamos el miércoles ni la próxima semana, porque a lo mejor sea la última vez que nos vemos tú y yo. No lo sé. A lo mejor el Señor llama a su presencia a uno de los que estamos aquí. Tal vez sea yo o tal vez uno de ustedes, y ya no vuelves a escuchar esto. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete. Es mi oración. Es mi oración. Entrega tu vida a Cristo, porque puede ser que no nos volvamos a ver. Reconoce tu pecado y dile: Señor, ayúdame a amarte cada vez más. Mi oración es que seamos una iglesia que aprendamos a escuchar la voz del Señor en todas las áreas y que estemos avivados siempre. Arrepiéntete. Amén. Vamos a pasar a lo siguiente. Hablando de esto, vamos a pasar al tiempo de la Santa Cena. El día de hoy entregaremos o participaremos de la Cena del Señor los miembros de la congregación hoy reunidos aquí. Quienes no son miembros de la